que Dios como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su La única forma de llegar a ser semejante a Jesús es orar como Él oraba. Y es un tema un poco complicado porque tiene que ver con muchos elementos de nuestra vida que de repente nos encontramos un cierto conflicto con la carne, con el espíritu. No es fácil, no es un tema fácil, pero hoy día quiero dar un giro. Empezamos leyendo dos textos. En la vida de Jesús la oración era tan evidente que tenía este sentido de que oraba y los discípulos no entendían lo que hacían, tanto así que dice la Escritura en Lucas 11, dice: un día estaba orando en un cierto lugar Jesús, cuando terminó uno de sus seguidores le dijo: Señor, enséñanos a hacer eso. Ahora eso es extraño porque siempre se había orado en el templo, ¿no? Al parecer él tenía una forma de orar que era muy distinta, llamaba tanta la atención de que este discípulo quería saber cómo se hace. Notaron tanto en la vida de Jesús la importancia de la oración. Y también notamos en esa reunión, Jesús vivía orando y murió orando. Era la totalidad de su vida. Era la esencia de su relación con el Padre. Y en eso también notamos la diferencia de lo que es la manera que Él veía el mundo, la manera en que Él veía la vida, que hablamos de que la vida está hecha de distintas capas. Hay una vida material, pero hay una vida paralela y tan real que es en el ámbito no natural, no material, y que Él vivía constantemente entre las dos cosas. Y así terminamos el tema en esa ocasión. Quiero hablar ahora de algunos aspectos de la oración que está en el Nuevo Testamento, fuera de los Evangelios. Pero quiero ser breve en esta parte porque está en el documento, que todos pueden tener acceso a eso, porque quiero llegar a algo que tengo en mi corazón al respecto de este mismo tema, ¿no? La oración, sin duda, es una de las actividades más importantes, más increíblemente fructífera, más hermosa, pero también más difícil de la vida de los discípulos. Es difícil mantenerse constante en la oración. ¿O soy yo el único? Cuesta. Todas las disciplinas espirituales tienen su carga, tienen su costo. Pero el costo de la oración pareciera ser el más alto de todas las disciplinas. A veces nos entusiasmamos, nos metemos, oramos, estamos ahí y todo. Y de repente nos damos cuenta, hacen días que no he orado. O hacen semanas que no he orado. Más allá de dar gracias por la comida en la mesa, a veces nosotros nos damos cuenta, hasta ha pasado un mes. No he orado. Si tú experimentas esa dificultad, no te desanimes, hay que seguir luchando, porque no estás sufriendo nada que no sea común entre todos tus hermanos. Estamos todos en la misma. Tenemos épocas de oración muy ricas y otras en donde
esa vida sobrenatural. Nos cuesta. Nos cuesta. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque, de hecho, entre los enamorados no cuesta nada que se llamen, que se busquen. Este Matías gasta toda su plata viajando a ver la Argentina, y yo siempre he pensado, hubiese sido mucho más barato encontrar una chilena. Se quedó con esta Argentina de salto. Imagínate qué tremendo viaje, que está gastando plata de más, y cada vez que hay un fin de semana largo nosotros no lo tenemos acá. Porque los enamorados son así. Pero el tema es que no se puede. Es que está por el arreglo que le hicieron. Disculpa el tema del micrófono, pero vamos a tener que aguantarlo. Pero sabe que no debe ser así entre nosotros para comunicarnos con el amado. Si estamos realmente enamorados de Dios, debería ser un ejercicio, una cosa natural, pero a veces no es así. Sin embargo, muchas veces nuestros fracasos y frustración en la vida como discípulos se deben muchas veces a la falta de oración en muchas ocasiones. El crecimiento espiritual, conversión de familiares, amigos, colegas, vecinos, adquisición de las necesidades de la vida, manifestación de los dones espirituales, la salud, etcétera, etcétera. Todos estos son motivos para orar. Pero muchas veces no contamos con estos elementos en la vida por cuanto no oramos. ¿Qué dijo Jesús? No tienen porque no piden. Y por el otro lado, a veces pedimos y no tenemos fe. Y a veces cuando tenemos fe, pedimos creyendo, pero pedimos con malas motivaciones. Son todo razones por no tener lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Como dice la versión en la palabra de Dios para todos, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Nuestra pobreza, sea esa espiritual, material, intelectual, social o carismática, se debe a que no pedimos lo que queremos con oración constante, persistente, atenta y espiritual. Voy a repetir esa última frase. Nuestra pobreza, sea esa espiritual, material, intelectual, social o carismática, se debe a que no pedimos lo que nosotros necesitamos con oración constante, persistente, atenta y espiritual. No tenemos porque no pedimos. A veces nosotros pedimos una sola vez y decimos, bueno, Dios no quería. Pero toda la enseñanza del Nuevo Testamento dice que hay que orar sin cesar, hay que ser persistente, hay que ser constante. No es pedir una vez, es pedir hasta cansancio a veces. ¿Por qué? ¿Porque tenemos que convencerle a Dios? No, porque Él está haciendo algo en nosotros mientras estamos luchando, pidiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Él está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la oración? Bueno, principalmente es la arma más poderosa que tenemos contra la tentación. ¿Tienes problema con la tentación? Lo que nosotros no necesitamos son psicólogos y psiquiatras y todo eso, necesitamos orar. En el momento de la tentación, lo mismo que dijo Jesús a los discípulos, hazte una cosa tan sencilla. Ellos querían quedarse dormidos y Él decía, quédense despiertos orando, y cada vez que volvía los encontraba durmiendo y decía, oye, pero hay que orar porque
El espíritu tiene todas las ganas, pero la carne es débil. La carne es débil. No duermen, oren, para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Eso es lo que dice el Señor. Pero con la oración sí podemos. También la oración baja el nivel de ansiedad en los discípulos. No se preocupen por nada, dice Pablo. Más bien oren y pídenle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Filipenses 4:6. Cuando hay soluciones en la vida que aparentan ser soluciones pero que no son. La angustia para los discípulos sobre todo no necesita un tratamiento médico, necesita el tratamiento del médico. La ansiedad no se trata con fármacos, la ansiedad se mata con la oración, en fe. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Pero estamos tan convencidos que la medicina tiene la respuesta para todo. Y que hasta los mismos médicos, los más honestos, reconocen que no tienen la respuesta para todo. De hecho, mi cardiólogo me dice, no hagas caso a los médicos. Eso es lo que me dice el cardiólogo. Dice que son re buenos para enfermar a la gente. Y es un cardiólogo ya que tiene sus canas. Y además para nosotros, ¿quién más tiene respuesta para toda nuestra ansiedad? Sino Dios mismo. Toda ansiedad, presentarlo en oración. ¿No es cierto? La insistencia de Pablo sobre la necesidad y la importancia de esta práctica no se puede evitar. Aun cuando aquel que lee someramente el sagrado texto dice una y otra vez, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses capítulo 4. La misma intensidad, la misma frecuencia, la misma asiduidad que mostró Jesús en su vida de oración debemos también tener en la nuestra. Intensas, frecuentes, constantes serán las oraciones de aquellos que oran como oró Jesús. Para el discípulo que ha pasado de muerte a vida y que está siendo moldeado conforme al modelo original, la oración debería ser tan normal y natural como lo fue para Jesús. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Lo dice Pablo en Tesalonicenses. Hay muchos beneficios. De hecho, yo no conozco ningún beneficio que adquiero al no orar. No conozco ningún beneficio. Todos los beneficios para los discípulos se encierran en esta esperanza. Mi relación con papá, en la oración. Estamos hablando de ora et labora. Orar y trabajar. Mucha de la actividad espiritual que el hombre puede hacer o es capaz de hacer, por no decir toda su capacidad espiritual, se hace primero en oración. Esto es un tema sumamente importante. Los que están discipulando a las personas, los que tienen relación con las personas en la comunidad, mejor no enseñar, no discipular, no predicar, si no has orado antes. Si no has orado antes.
El problema es que nosotros no podemos formar a la gente según un modelo estándar. Cada persona es distinto y la única persona que conoce el corazón de todas las personas en la tierra es Dios mismo. El único que nos puede dar la dirección de qué decir y qué no decir y cómo decirlo y cómo no decirlo, en qué momento no y qué, es papá. Es el único. Entonces, si yo me junto con alguien, que sea para darle una palabra que el Señor le quiere dar, que sea para escucharle a Él, escuchar el Espíritu y escuchar la palabra de Dios. Juntar esos tres elementos, vivir eso en relación con Dios antes del encuentro. Me voy a equivocar mucho menos. Yo me acuerdo años atrás, nosotros nos equivocamos tremendamente en muchos casos, en donde se aplicaba un cuadrado, ¿no es cierto?, una enseñanza estándar para todos. Finalmente tuvimos que reconocer que no todos son iguales. Y el modelo de Jesús no es el modelo sacado de nuestra cultura. Y a veces nosotros nos encontramos enseñando más cultura que evangelio. Y eso es complicado. Eso es muy complicado. Hay que orar antes. Estar muy claro en lo que Dios quiere decir. Uno que nos señala el camino de que es necesario orar antes de actuar es Pedro, cuando en el capítulo 9, cuando él llega a la casa de Dorcas, ¿no es cierto? Y dice, Pedro hizo que todos salieran del cuarto y luego de ponerse de rodillas oró y volviendo hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Y ella se abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él oró antes, después oró por ella. Hay ciertos géneros de demonios que solamente salen como resultado de la oración, Marcos 9. La gente se sana como resultado de la oración, Santiago 5. Y el versículo que sigue dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Es la oración que hace la obra. En oración hacemos la obra del Señor. Quiero compartir parte de una meditación en que el Señor me tiene en este tiempo. Y eso es nuestra gran necesidad de un avivamiento. Nuestra necesidad de renovarnos. Y lo quiero presentar dentro precisamente de esta parte de este cuadro, Ora et Labora. El precursor común de todos los avivamientos que ha ocurrido en el mundo es la oración. En cada caso, hasta en Pentecostés, los discípulos estaban juntos, unidos, unánimes, orando, antes que llegara el Espíritu Santo. El primer gran avivamiento cristiano en el mundo, Pentecostés, los discípulos estaban juntos y unánimes, dice Hechos capítulo 4, en los primeros 4 versículos, orando. Y por causa de la obra de Dios fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y con el Espíritu como el Espíritu les daba a hablar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban tomando tecito? ¿Estaban con la cháchara? No. ¿Estaban orando? ¿Estaban disfrutando la comunión? No. Estaban juntos con un propósito específico. Se juntaron para orar. Y para orar por algo súper específico. Y Dios respondió.
El segundo gran movimiento así en el mundo fuera después de la Reforma ocurrió en el año 1850, empezó más o menos en ese tiempo en la ciudad de Nueva York. Un hermano, Jeremías Lanphier, llamó a una reunión de oración. Llegaron pocas personas, pero fueron insistentes. Después de 6 meses, había más de 10.000 hombres de negocios que se reunían todas las semanas para orar. Y estaban orando semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, por un avivamiento. Y en menos de 2 años, casi 2 millones de personas se convirtieron. 2 millones de personas. Hubo un avivamiento, pero previo a eso, mucha oración, larga dedicación a la oración. El mismo modelo se halla en el avivamiento de 1859 en Irlanda. Un hermano, Santiago McGilken, y otros 3 hermanos empezaron a juntarse en una escuela todas las semanas para orar. Hacía mucho frío, Irlanda, y sobre todo en invierno. Ellos se calentaban usando estas brazaderas que se usan en el sur, ¿no? Acá. Dice que cuando se calentaban ahí, estaban orando, y orando por una sola cosa. No oraban por otra cosa. Aplazaron todas otras necesidades personales, entendiendo que tenía que buscar una sola cosa, un avivamiento en la iglesia del Señor. Empezaban orando primeramente por ellos mismos, después por su iglesia y después por su país. Al fin de 1858 los participantes de esta reunión habían llegado a ser 50, y la intercesión sin distracción por ningún otro asunto era por un avivamiento del Espíritu Santo sobre ellos mismos y el país. Sus oraciones y posiblemente muchos otros que también estaban orando fueron contestadas maravillosamente en 1859, y como resultado de esto, un estimado 100.000 personas fueron agregadas a la iglesia de Irlanda. Primeramente oraron por un avivamiento, y ocurrió. Yo el domingo pasado mencioné el gran avivamiento de Gales, ¿no? Que esto es tremendo. Entre 1904 y 1905 hubo una intervención divina muy fuerte de parte del Señor. Durante la primavera de 1904, este joven Evan Roberts de Gales, él estaba muy inquieto porque veía la iglesia como muchos la ven hoy, necesitando un avivamiento, necesitando un derramamiento del Espíritu Santo. Y él oraba mucho y frustrado, no pasaba mucho, cuando de repente en esta primavera él empezaba a ser despertado a la 1 de la mañana por el Señor. Se levantaba y oraba hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana dice que él bajó nuevamente a la tierra. Esa es la sensación que tenía. Volvía a su realidad habitual, volvió a acostarse, y todas las noches exactamente lo mismo, y así comenzó el gran avivamiento de Gales. Pero él no era el líder humano de este movimiento. Esto es más increíble. Esto fue corto, con una expansión tremendamente rápido. Y si bien es cierto, Dios lo usó para orar antes, no era el hombre que estaba al frente del tema. No había ningún hombre al frente de este movimiento, de este avivamiento. Incluso que él mismo decía, no, si este movimiento no es mío,
es de Dios. No me atrevo a dirigirlo siquiera. Solo el Espíritu el que nos está llevando. Obedecen al Espíritu es nuestra palabra en todo. Es el Espíritu el que solo nos está dirigiendo nuestras reuniones y todo lo que se hace. Esto es increíble porque el efecto de este avivamiento fue tremendo. Dice que en una reunión él llegó tarde y la casa en donde la congregación, el edificio en donde se estaba reuniendo estaba tan lleno que era absolutamente imposible pasar de la puerta adelante, de manera que tuvo que pasar por encima de los hombros de los mineros para poder llegar adelante, para poder dar la palabra. Y él dio una sola palabra. En galés dijo: oremos. Y se estalló la reunión y nadie dijo ni una cuestión más. El Espíritu Santo bajó de una manera que fue impresionante. Nadie tuvo que predicar y había gente que se convertía, gente que se sanaba. Y para salir de la reunión, porque todos estaban vueltos locos, nadie quería irse, para salir tuvo que volver a pisar los hombros de los mineros para salir por la puerta. Nadie salía. Era un avivamiento soberano de parte de Dios en el Espíritu y por el Espíritu. Había un pastor de una iglesia presbiteriana que declaró un domingo: este avivamiento es increíble, el aliento poderoso e invisible del Espíritu Santo ha hecho más en un solo mes de lo que nosotros hemos logrado en siglos de legislación en el Parlamento en este país. En un solo mes ha logrado más en la población de la gente que hemos logrado en siglos de legislación en el Parlamento. Qué tremendo, ¿no? Y de hecho eso es una cita tomada de la revista Time de Londres, de aquella época. Hubo jueces sin trabajo por falta de casos en la corte. Bares sin clientes. Mineros dejaron el uso de garabatos, e incluso que dicen hasta los caballos extrañaban el cariño que recibían de los mineros. Y como trabajaban con caballos siempre, se notaba también la diferencia en las casas. Los versículos bíblicos se pegaban en las minas, en las entradas de las minas. Versículos bíblicos, pues todos estos. Las reuniones duraban hasta las 3 de la mañana y más de 100.000 convertidos en menos de 5 meses en Gales, en 1905. Hay otro, ora et labora, orar y trabajar. Este se llama George Müller, un alemán en Inglaterra. George Müller, caminando por la calle, se daba cuenta que había muchos chicos que no tenían hogares y varios estaban en hogares del gobierno y estaban mal ahí donde estaban. ¿Suena familiar? Estaban re mal donde estaban. Entonces él decidió abrir un orfanato porque Dios puso una carga en su corazón. Pero él no tenía plata, no tenía recursos. Encontraba una casa vieja, antigua, abrió la casa y la casa se llenó. Y chiquitines, que no tenían ni papá ni mamá. O tenía uno o el otro o no tenía nada. Aceptaba niños huérfanos de todas partes. Imagínate la tremenda mezcla de niños y todos los problemas que hubo.
Pero el problema mayor que tenía es que no tenía plata. No tenía plata. Se cuenta, un día pasó esta experiencia. George Mueller, cada vez que necesitaba plata, hacía una sola cosa. Él nunca salió a pedir plata a la iglesia ni al gobierno. Para él, Papa Gobierno no tenía que solucionarle el problema. Lamentablemente es una actitud que nosotros como latinos guardamos en el corazón. Siempre, el gobierno me tiene que solucionar el problema. Y esa misma actitud, buscando soluciones en la política, en el gobierno y todo, ha cortado el poder de la oración de nuestra iglesia. Él entendía que ni la iglesia ni el gobierno tenía que solucionarle el problema. Él siempre oraba a Dios para el sustento de todos estos chicos. Y un día pasó esto. Los niños están vestidos y listos para la escuela, pero no hay comida, dijo la directora del orfanato. George le pidió que los llevaran los 300 niños que tenía en ese momento al comedor y hacerlos sentar en las mesas. Entonces llevaron todos los niños a la mesa en el comedor, todos sentaditos, ni un plato de comida. Entonces George también fue y dio gracias a Dios por la comida que no había. Y esperó. Porque este hombre sabía que Dios iba a proveer comida para los niños, como hacía siempre. Era cuestión de tiempo nomás. Y efectivamente, en cuestión de minutos, un panadero, un hombre de pan, golpeaba la puerta y él decía: Señor Mueller, anoche no podía dormir porque Dios de alguna manera me estaba diciendo que ustedes iban a necesitar este pan esta mañana. Así que me levanté y preparé 3 canastos grandes de pan para ustedes. Y aquí se los traigo. Entregó el pan, se fue y de repente otro golpe en la puerta, alguien golpeando. Fue el lechero. Y que lo que pasa es que se quedó en pana justo ahí mismo frente a la puerta del orfanato. Y él decía que toda esta leche se va a echar a perder si yo espero que me traigan otra rueda para el carro. Así que yo no sé si les sirve esta leche, se lo paso sin costo. Fue la misma mañana. A lo largo de los años, George Mueller recibió más de 10.000 huérfanos en su lugar, sin ningún apoyo económico, salvo el de arriba. Un hombre de oración, tremendo hombre de oración. Y quiero volver al tema de los avivamientos y hago la pregunta: ¿y nosotros oraremos por avivamiento? ¿Oraremos por un derramamiento del Espíritu? ¿Oraremos con fe? ¿Oraremos deseos? Yo no sé de usted, pero yo lo necesito. ¿Oraremos por eso? ¿O vamos a seguir dormidos? ¿Oraremos para que lleguemos a ser una iglesia diferente? No una que asiste una iglesia o discípulos que van a la iglesia, sino discípulos que son la iglesia. En la casa, en la calle, en la plaza, en la empresa,
la escuela, ser la iglesia. Hay desesperación en nosotros necesitando ese toque del Espíritu Santo para ser transformados completamente. Les quiero hablar de una experiencia. A lo mejor le va a dar un poco de vergüenza, aun cuando conociéndolo no lo creo, ¿no? Felipe Ruiz. ¿Quién conoce a Felipe Ruiz? ¿Alguien lo conoce? ¿Tú sabes quién es? ¿Alguien más sabe quién es? ¿Tú lo conoces? ¿Lo conoces? ¿No? Qué curioso. Lleva años entre nosotros. Pasó algo muy especial el viernes pasado. Felipe, ven. Este es Felipe. Para que lo conozcan. Cuente qué pasó. Estaba en el... Los viernes nos juntamos en la casa de Claudio ahora, Claudio Cerequino, de La Viña, a orar. Tenemos un grupo que se llama GDA. Participamos varios de acá, de otro lugar. Y el viernes pasó algo muy lindo porque tiempo atrás tuve un sueño. Y en ese sueño estaba orando en mi pieza, arrodillado, como usualmente lo hago, y siento que viene la presencia del Espíritu Santo y me bota, me tira al suelo, en el sueño. Y no me podía levantar. Entonces yo miré hacia atrás y vi una luz súper fuerte. Y después vi a mi esposa, la Dani. Y resulta que el viernes estábamos en la reunión y estábamos empezando la reunión y experimento de parte del Señor que nos arrodillemos para presentarnos ante Él, los que podíamos. Y así que nos arrodillamos todos, nos comenzamos a presentar ante el Señor y de repente me pasó lo mismo que me pasó en el sueño. Y fue un momento espectacular, un momento lindo, un momento en donde creo yo que el Señor, empezaron a hablar en lenguas, yo no me podía parar, de verdad que fue una cosa que no la esperaba, pero como bien decía ayer recién, yo cambié mis hábitos porque mi trabajo me da mucho tiempo a mí. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer en mi hábito fue orar. Empecé a pasar más tiempo en oración, empecé a pasar más tiempo leyendo la palabra, y yo creo que eso también fue lo que ocasionó esto, que ese día viernes el Espíritu Santo me tocó de una manera poderosa que literalmente me mandó al suelo. Así que eso pasó el día viernes. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? Hace años. ¿Del 2010? Yo me acuerdo de las primeras conversaciones que tuve con Felipe. Hablamos del Espíritu Santo. Él viene de un contexto en donde el Espíritu se conoce de lejos, igual que yo, de mi pasado. Y empezamos a orar por él y él empezaba también a orar. ¿Cuánto tiempo llevamos orando? De esa vez. 2010, más o menos. Estamos en 2016. Y el Señor respondió. Gracias, Felipe. Gracias. Esto es resultado exactamente de lo mismo, de persistencia en oración, desesperación en oración. ¿Cuántas veces había escuchado a Felipe decir, yo quiero, lo anhelo, lo deseo? Y no dejó de orar.
Yo vuelvo a preguntar, ¿oraremos nosotros por un avivamiento? ¿Oraremos con fe? Estamos a puertas de una conferencia latinoamericana de pastores. Todos saben esto, los que estuvieron el domingo pasado. Y el lema del encuentro es la iglesia, la respuesta de Dios para el mundo de hoy. Pero yo pregunto, ¿qué iglesia? Yo pregunto, ¿qué iglesia? ¿La que está encerrada? ¿La que asiste a reuniones? Esa iglesia no va a impactar a nadie. No va a impactar a nadie. Y yo también pregunto, si habla de la iglesia, la respuesta de Dios, la esperanza de Dios para este mundo, y yo digo, ¿qué respuesta? ¿Qué esperanza? ¿Más de lo mismo? ¿Eso va a ayudar a alguien? ¿Quedarnos tranquilos, así encerrados, asistiendo a nuestras reuniones, mientras más lejos, mejor? Yo creo que no. La iglesia del libro de Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento, era una iglesia que no tenía salones, no tenía 4 puertas en donde reunirse. No se preocupaban los programas de los niños, no se juntaban unos distintos los otros, no tenían programa, no tenía estructura. Lo que tenían era vida y la vivían donde estaban. Yo digo, si vamos a tener una iglesia que va a impactar este mundo, tiene que ser una iglesia que está en la calle, que está en el parque, que está en el supermercado, que está en el McDonald's, que está en la empresa, que está en la escuela, que no tiene temor de mostrar el poder del Espíritu Santo en la vía pública y de compartir la palabra con los que más la necesitan. Nosotros aquí tan gordos que nos quedamos dormidos durante los mensajes, güey. En el mundo muriéndose, raquíticos, sin esperanza y sin Dios en este mundo oscuro. Nosotros decimos de ser la esperanza y tener la respuesta. ¿Y dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Oraremos por avivamiento? No va a pasar nada si no oramos primero. Y no va a pasar nada si solamente oramos. Yo conozco iglesias, congregaciones enteras que son re buenas para orar. Cada vez que visito me cantan todos los bemoles de su experiencia, de que no crecen, de que no hay gente nueva, que no tienen nada, no tienen lo otro, que sí, y dicen lo que tenemos que hacer. Siempre me dicen a mí, lo que tenemos que hacer es orar. Yo los conozco, llevan 20 años orando y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no ponen patas a su oración para salir por esa puerta, para vivir su vida en el mundo. Donde la luz se necesita, no es en la iglesia. Bueno, a veces también. Pero se necesita en el mundo. Yo quiero proponer que esto sea más que otro capítulo en la vida de Jesús. Que nosotros cambiemos nuestros hábitos y nuestra estructura como congregación. Mientras más nos estructuramos, más lejos vamos a estar de una vida real en el Espíritu Santo. Nosotros nacimos como parte de un movimiento espiritual. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo y anduvimos locos. Nadie planificaba las reuniones. Nadie se juntaba para enseñar las canciones que íbamos a cantar el día domingo. El Espíritu lo hacía todo. A veces nosotros nos juntamos y decíamos, mira, sería bueno predicar sobre esto. Ya uno se preparaba y quedaba preparado por un mes entero a veces. Porque no tuvo la oportunidad de predicar. No tuvo la oportunidad. Porque quien determinó fue el Espíritu Santo. Y muchas veces en ese mismo momento habían sanidades, gente liberada de demonios. Habían bautismos en las tinas de muchas casas de nuestros vecindarios.
Porque el Espíritu estaba moviendo. Yo quiero volver a eso. No, no quiero volver a eso. Yo quiero volver al modelo original del libro de los Hechos, en donde en las plazas se oraba por la gente se sanaba. Donde en el templo se oraba por la gente y todo el mundo lo veía. Para eso tenemos que orar, porque no lo vamos a hacer nosotros. Si no es el Espíritu, no lo va a hacer nadie. Él tiene el poder, pero nosotros tenemos que poner la voluntad. Yo digo, ¿tenemos algo que ofrecerle al mundo que no pueden encontrar en otro lado? ¿Tenemos o no? Y si lo tenemos, ¿por qué lo tenemos guardado en el bolsillo? Pero ¿saben qué? Esa pregunta no me preocupa tanto como la pregunta que yo estoy escuchando ya, como estoy ya acercándome más. ¿Qué nos va a decir Dios con todo lo que Él nos dio cuando estamos frente a Él? ¿Qué vamos a decirle a Dios cuando Él nos pregunta, ¿qué hiciste con esa respuesta que yo les di? Con esa esperanza que yo les compartí. Yo digo, hermanos, tomemos el ejemplo de muchos a través de la historia que dependieron total y únicamente de la oración para hacer la obra. No sé si hay alguien más aquí que quiere hacerse loco, que quiere hacer lo ridículo, que quiere que se atreva a creerle a Dios, que quiere vivir la vida de Cristo en la vía pública. Ser semejante a Jesús no es solamente ser como Él, es hacer lo que hacía también. Y precisamente para eso nos dio el Espíritu Santo, nos dio la capacitación, nos dio todo lo que necesitamos para hacer su obra, para hacerlo como Él la hacía. Necesitamos un avivamiento de lo alto. Corazones cambiados. Matrimonios cambiados, transformados. Hijos felices. Discípulos responsables en sus trabajos. Pero también necesitamos osadía y fe para compartir la palabra y usar los dones y el poder que Dios nos ha dado como iglesia. Esa iglesia tiene esperanza. Esa iglesia es la respuesta que el mundo necesita hoy. La iglesia con poder, la iglesia con testimonio, la iglesia en la calle, la iglesia en la vía pública. Oremos. Padre, que Dios como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú que escogió liberarme